por lo que más quieras, Cecily, no vayas a Venezuela. De pana, con una sola vez que vayas es suficiente. Anda a Venezuela y descúbrelo. Esa frase, un enigma envuelto en una advertencia, la había escuchado incontables veces. Cecily Fairchild, una estratega de marketing de San Diego, California, con una curiosidad más afilada que la de la mayoría, solía optar por la seguridad de los viajes domésticos o las predecibles maravillas de Europa cuando disponía de unas largas vacaciones. La nación caribeña de Venezuela, para ella, era una entidad lejana y abstracta, una mancha en el mapa pintada con los brochazos sombríos de los noticieros internacionales: crisis, peligro, inestabilidad. Un lugar del que se huye, no al que se va. Pero, por alguna razón inexplicable, un coro de voces cercanas insistía, con una sinceridad casi religiosa, que pisar suelo venezolano les había cambiado la vida. Su gran amigo, Roberto Murphy, un ingeniero de software que había asistido a una conferencia de tecnología en Caracas años atrás, se había convertido en un devoto embajador de la causa venezolana. Chama, lo supe en el instante en que aterricé en Maiquetía, le decía, con los ojos encendidos por el recuerdo. Aquello es otra vaina. En el control de inmigración, el funcionario le asentía con la cabeza a cada persona, mirándola a los ojos. Les daba la bienvenida. ¿Entiendes eso, Cecily? Un gesto humano. En el aeropuerto de Los Ángeles, si no te lanzan la maleta a la cara ya puedes darte por afortunada. Su tono, cargado de un asombro genuino, al principio le había provocado a Cecily una risa incrédula. Otra amiga, Stacy Vance, una enfermera que había hecho voluntariado, compartía la misma emoción, casi incapaz de articularla. Los venezolanos es que llevan la calidez humana a un nivel que te deja sin palabras. Te lo juro, una vez entré a una panadería, solo para comprar un pancito dulce, un cachito que no costaba ni $1. El tipo del mostrador, un señor mayor, me sonrió como si yo fuera su nieta y me dijo, que lo disfrutes, mi niña, buen provecho. Por un simple pan. Sus relatos nunca sonaban a exageración, al contrario, parecía que se contenían, que luchaban por no sonar demasiado sentimentales. La profunda emoción contenida en esos pequeños gestos se filtraba entre sus palabras, como una luz que se escapa por las grietas de una pared. ¿De verdad es un lugar tan especial?, se preguntaba Cecily. La duda, con el tiempo, se metamorfoseó en un impulso irrefrenable de verlo con sus propios ojos, de tocar esa realidad que desafiaba todo lo que había oído. Tomó la decisión de viajar a Venezuela en la víspera de la primavera de 2024. La fecha de partida, 15 de marzo. Los pronósticos decían que los araguaneyes del Parque Nacional El Ávila, el majestuoso pulmón verde que abraza a Caracas, estarían en plena floración dorada para finales de mes. En Estados Unidos, la primavera era sinónimo de los cerezos en flor de Washington, D.C., un espectáculo famoso en todo el país. Pero aquello era un evento americanizado, predecible y ordenado. El araguaney venezolano, para Cecily, solo existía en fotografías y videos de YouTube, una explosión de oro contra el azul del cielo tropical. ¿Cómo sería sentir esa atmósfera? ¿Qué se sentiría estar bajo esa lluvia de flores doradas, rodeada de gente que, según decían, celebraba la vida con una intensidad única, compartiendo un café con leche mientras el Ávila vigilaba en silencio? Con estos pensamientos arremolinándose en su mente, emprendió el viaje. La idea de que un solo viaje pudiera cambiarle la vida le parecía un cliché de película, pero en el fondo de su corazón, una extraña premonición le decía que esta vez podría ser cierto. Desde el momento en que el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, Cecily fue envuelta por una sensación palpable de estar en un mundo diferente. El aire que la golpeó al salir de la manga no era el aire seco y acondicionado de los aeropuertos americanos, era un abrazo húmedo y salado,
cargado con el aroma del mar Caribe y el murmullo distante de un ritmo desconocido. El anuncio por los altavoces no era una voz metálica y apresurada, sino la cadencia melódica y tranquila de una mujer venezolana. El suelo de granito brillaba, impecablemente limpio. Los empleados, vestidos con uniformes pulcros, se movían con una eficiencia relajada, una especie de coreografía sin prisa en la que nadie parecía tener una expresión de fastidio. ¿Por qué todo el mundo está tan tranquilo?, fue su primera impresión. Estaba acostumbrada a la cacofonía y el caos organizado que, para ella, definían un aeropuerto internacional. En la cola de inmigración, observó cómo el oficial tomaba con ambas manos los pasaportes de una pareja de franceses que iban delante de ella, asintiendo con un gesto de respeto antes de sellarlos. Cuando llegó su turno, Cecilia experimentó el mismo trato reverencial. El oficial la miró a los ojos, sonrió levemente y dijo: «Bienvenida a nuestra tierra, que la disfrute». El simple trámite de entrada se sintió como una ceremonia de bienvenida personal. Tras salir del aeropuerto, tomó un taxi para el trayecto de aproximadamente 40 minutos hasta Caracas, subiendo por la famosa autopista que serpentea por la montaña. Mientras se recostaba en el asiento, dispuesta a asimilar el shock cultural, presenció una escena que desafiaba toda lógica. En el asiento de adelante, un hombre de unos 60 años, elegantemente vestido con un liqui-liqui de lino blanco, se movía para acomodarse. En ese instante, su billetera se deslizó de su regazo y cayó al suelo del coche sin que él se diera cuenta. Rodó silenciosamente hasta quedar cerca de los pies del conductor. El conductor la vio por el rabillo del ojo. Sin decir una palabra, se agachó un poco, la recogió y, en el siguiente semáforo en rojo, se giró y se le extendió al pasajero. «Se le cayó esto, mi pana», dijo con una naturalidad pasmosa. El hombre de liqui-liqui se llevó una mano al pecho, sorprendido. «Coño, chamo, mil gracias». «Me salvaste la vida», exclamó con genuino alivio, y ambos rieron como si se conocieran de toda la vida. ¿Qué clase de interacción es esta?». Cecilia, atónita, casi se endereza de un salto. Se imaginó la misma situación ocurriendo en un taxi de Los Ángeles o Nueva York. La idea era tan improbable que resultaba cómica. Probablemente, el conductor la habría ignorado. O, en el peor de los casos, la habría recogido para quedarse con el dinero. Era triste, pero pensar así se sentía como el procedimiento operativo estándar en su mundo. En este lugar, la gente parecía operar bajo un supuesto fundamental de confianza mutua. Esto no era una simple diferencia cultural. Sintió que la estructura misma de las relaciones humanas funcionaba bajo un paradigma completamente distinto. Cuando llegó al hotel en Caracas, aunque apenas era su primer día, la típica excitación de estar en el extranjero había sido reemplazada por una abrumadora sensación de paz y seguridad. ¿En cuántos lugares del mundo puedes sentir que puedes bajar la guardia y confiar en los demás?, escribió esa noche en su pequeño cuaderno, tumbada en la cama del hotel. Aquí, no es necesario estar alerta todo el tiempo. La calidez humana flota en el aire, como el oxígeno. El viaje apenas comenzaba y ya sentía esto. Cecilia no sabía entonces que aquello era solo el prólogo. Durante las siguientes 3 semanas, esa calidez se convertiría en el tejido de su vida cotidiana. Después de unos días explorando el vibrante caos de Caracas, donde Caracas es Caracas y lo demás es monte y culebra, como dicen los locales, Cecilia tomó un vuelo hacia el sur. Su destino era Mérida, en el corazón de los Andes venezolanos. Muchos blogs de viajes decían que el alma antigua de Venezuela residía allí. Al salir del pequeño aeropuerto andino, fue inmediatamente transportada a una atmósfera donde el tiempo parecía discurrir a un ritmo más lento y amable. Callejuelas empedradas, iglesias coloniales que respiraban historia,
el aire fresco y limpio de la montaña y el ritmo pausado de sus habitantes. Cada movimiento de la gente parecía estar gobernado por una filosofía no escrita. No hay por qué apurarse. Una mañana, mientras visitaba la famosa heladería Coromoto, se desvió del grupo de turistas y su mirada se posó en un anciano sentado tranquilamente en un banco de la plaza. No hablaba con nadie, simplemente afinaba con una paciencia infinita las cuerdas de un cuatro, el instrumento nacional. Sus movimientos no parecían estar usando el tiempo, sino más bien conviviendo con él. La frase surgió espontáneamente en su mente. En Mérida, probó las arepas andinas de trigo, subió en el teleférico más alto y largo del mundo, pero lo que más la marcó fue una breve conversación con una mujer mayor de la localidad. Cecily se había perdido en el laberinto de calles del centro. La señora, con un español lento y gestos universales, le indicó pacientemente el camino, llamándola, mija, con un cariño que la desarmó. En Estados Unidos, necesitas una razón para ayudar a alguien. Un beneficio, una transacción. Aquí, ayudar parece ser un acto tan natural como respirar. Más tarde, de vuelta en Caracas para pasar sus últimos días en un hotel en la zona de El Hatillo, un pueblo de estilo colonial dentro de la metrópolis, vivió una experiencia que sacudió los cimientos de su alma. Ocurrió en una pequeña tienda de artesanía a la que entró por casualidad. Las paredes estaban cubiertas de hamacas de colores vibrantes, máscaras de diablos danzantes y tallas de madera. Sus ojos, abrumados por la belleza, se detuvieron en una hamaca de intrincado tejido, colgada majestuosamente en el centro de la tienda. Era una hamaca de tintorero, de un blanco crudo con patrones geométricos sutiles, una obra de arte que susurraba historias de generaciones. Sabía, con solo mirarla, que su precio era muy superior a su presupuesto. Sin embargo, la dueña de la tienda, una mujer serena y elegante, se acercó a ella en silencio. Ese es el tejido de la familia Flores, de Quibor, dijo en voz baja. El patrón se llama ojo de pescado. Simboliza la abundancia y la protección. Y entonces, como si estuviera contando un cuento, comenzó a explicarle el significado de la hamaca, su historia, los meses de trabajo que requería, la memoria de los artesanos y el contexto cultural de descanso y comunidad que representaba. Sin darse cuenta, habían pasado más de 45 minutos. Lo siento mucho, es absolutamente hermosa, pero no puedo pagarla, dijo Cecily, sintiéndose avergonzada. La mujer no cambió su expresión en lo más mínimo. Solo sonrió con una calidez genuina y dijo, mija, con que usted pueda sentir su belleza, ya para nosotros es suficiente. Gracias por apreciarla. En ese instante, algo dentro de Cecily se rompió en silencio. Una oleada de gratitud y una sensación de ser acogida con una ternura inmerecida le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Qué clase de lugar era Venezuela? Un país donde la gente consideraba la calidez humana un motivo de orgullo, no un servicio que se vende. Este era el encuentro con la Venezuela real, la que no aparecía en ninguna guía de viajes. Con cada lugar que visitaba, el corazón de Cecily se sentía más ligero. Aunque era una turista, empezó a sentir una profunda sensación de pertenencia, de ser aceptada por ese lugar y su gente. El 5 de abril de 2024, Cecily se encontraba en la terminal internacional del aeropuerto de Maiquetía. Eran las 7 de la mañana y su corazón estaba encogido por una tristeza que no anticipó, una nostalgia por un lugar que aún no había abandonado. En el mostrador de facturación, mientras le entregaba su pasaporte y su maleta al empleado de la aerolínea, las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a brotar. El empleado, al notar su expresión, le dedicó un asentimiento de cabeza, el mismo gesto protocolario de siempre, pero que en ese momento pareció extraordinariamente sincero. Sabía que era un movimiento repetido miles de veces al día, pero el respeto que contenía era imposible de ignorar.
La gente de este lugar era capaz de valorar a los demás de una manera tan profunda y serena. Era la temperatura de las relaciones humanas que había buscado durante tanto tiempo en su propio país sin encontrarla jamás. Después de facturar, Cecily entró en una pequeña cafetería del aeropuerto para tomar su último desayuno venezolano. Eligió lo más simple, una arepa rellena de queso telita y un café con leche. La presentación era modesta, pero el cuidado en cada detalle, la arepa perfectamente tostada, el queso derretido en su punto justo, el dibujo de espuma en el café, era inconfundiblemente venezolano. Era la delicadeza del país servida en un plato de plástico. ¿Cómo pueden poner tanto esmero en algo tan simple?, se preguntó. No eran cubiertos de plata ni una comida caliente y elaborada, pero existía una intención de comunicar algo. Era una conversación sin palabras a través de la comida. Cada bocado evocaba los recuerdos del viaje, la tranquilidad de las montañas de Mérida, la calidez de la dueña de la tienda de artesanías, la cadena de solidaridad en el taxi. Cuando un sollozo se le escapó y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, no pudo evitar sonreír. ¿Quién lo diría? Llorando en un banco de aeropuerto mientras me como una arepa. Al acercarse a la puerta de embarque, sonó el anuncio. Pasajeros del vuelo 837 de United Airlines con destino a Los Ángeles, por favor, procedan al embarque final. Sin embargo, los pies de Cecily se negaban a moverse. En la cola para abordar, decenas de pasajeros venezolanos esperaban en un silencio y un orden perfectos. Nadie alzaba la voz, nadie empujaba. Al ver esa escena, tuvo una certeza dolorosa. No estaba abandonando simplemente un pedazo de tierra. Estaba dejando atrás la civilidad, la consideración por el otro, la atmósfera de respeto mutuo que esa silenciosa fila simbolizaba. Un señor mayor sentado a su lado notó sus ojos húmedos. Con una voz suave, le preguntó, «Usted es de los Estados Unidos, ¿verdad?» Cecily asintió. «Me he enamorado de Venezuela», logró decir. El hombre sonrió con una calma infinita. «Ay, mija, no somos perfectos, para nada. Pero luchamos por no perder el calor humano». Esa frase se le clavó en el corazón como una flecha. No se necesita la perfección, solo el esfuerzo constante de reflexionar sobre cómo tratar a los demás. La gente de este lugar vivía esa verdad como algo natural. Cuando el avión despegó y se elevó sobre la costa, Cecily mantuvo la vista pegada a la ventanilla, observando cómo la tierra venezolana se hacía cada vez más pequeña, hasta el último instante. Un solo pensamiento daba vueltas en su cabeza. ¿Cuándo podré volver aquí? El viaje había sido maravilloso, los paisajes espectaculares, pero era mucho más que eso. La sensación era como la de abandonar un segundo hogar, uno que no sabía que tenía. Para ella, el final de este viaje era, en cierto modo, el comienzo de una nueva forma de vivir. El vuelo 837 de United Airlines aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. El viaje de 12 horas no había sido corto, pero al salir del avión, Cecily todavía se sentía como en un sueño. Sin embargo, en el instante en que puso un pie en la terminal, la realidad la golpeó con la fuerza de un puñetazo. El ruido caótico, una botella de plástico rodando por el suelo, un carrito de equipaje con una rueda rota. Todo entró en su campo de visión como una agresión. He vuelto a mi país, ¿por qué se siente tan descuidado? La calma y el orden que había visto en Maiquetía aquí no existían ni en trazas. Las luces parpadeaban con un aire de fatiga, los carritos de equipaje estaban cubiertos de polvo, la pintura de las paredes se descascaraba. Se detuvo en seco, abrumada. En el control de inmigración, el oficial tomó su pasaporte sin mirarla, lo hojeó con una expresión de hastío y se lo devolvió con un gesto displicente. No hubo un «bienvenida a casa», ni siquiera un cruce de miradas. En Venezuela,
El oficial había tomado su pasaporte con ambas manos y le había dado la bienvenida. Cecily comprendió en ese momento que ese gesto no era simple cortesía. Era la postura de tratar al otro como a un ser humano. Y el significado de esa postura era inmenso. En el instante en que su pasaporte fue devuelto con indiferencia, sintió un vacío helado abrirse en su pecho. En la cinta de equipaje, su maleta apareció aplastada bajo otras, con un profundo rasguño en una esquina. El haz estaba manchada con algo parecido a grasa negra, lo que la hizo retirar la mano instintivamente. Recordó, como un flash, como en el aeropuerto de Venezuela las maletas eran colocadas cuidadosamente en la cinta, con las asas hacia arriba para facilitar su recogida. ¿En qué momento me volví tan exigente?, se preguntó. Pero no era exigencia. Era la experiencia de haber sido tratada con una dignidad que debería ser la norma, no la excepción. Fuera del aeropuerto, la asaltó una sinfonía de bocinazos y gritos. Los taxistas discutían a voces. Una lata vacía rodaba por la acera sin que nadie se molestara en recogerla. «Ah, he vuelto del sueño», murmuró para sí misma. No sintió que había llegado a casa, sino que había regresado del hogar. Las 3 semanas en Venezuela la habían cambiado de forma silenciosa pero irreversible. Y ese cambio se le presentaba ahora, en el crudo contraste del regreso, apretándole el corazón. Esa noche, tumbada en su cama, su cuerpo estaba exhausto, pero su mente era un torbellino. No podía dormir. Miraba la maleta arañada junto a la pared, acosada por una pregunta: ¿por qué nadie me lo advirtió? Sus amigos que le dijeron que Venezuela le cambiaría la vida mencionaron la comida deliciosa, la gente amable, los paisajes impresionantes. Elogiaron todo eso. Pero nadie le dijo que al volver, se volvería incapaz de tolerar su propio país. Te pasas el día comparando, y el corazón se te desgarra. No es un shock cultural, ni una comparación de sistemas sociales. Es un grito por la diferencia que se ancla en el alma. La calidez, la tranquilidad, la consideración que había sentido en Venezuela no fueron emociones pasajeras. Eran la belleza de lo cotidiano, la normalidad de un país que se negaba a perder su humanidad. Y ella, que ahora lo sabía, ya no podía vivir con la misma percepción de antes. Cecily miró el techo oscuro y susurró: eso no fue un viaje. Fue un roce con otra forma de vida. Una semana después de su regreso, Cecily subió un video a YouTube. El título era sensacionalista: No vayas a Venezuela. Y aquí te explico la razón. Con una expresión de agotamiento en el rostro, relató no solo una crónica de viaje, sino la confesión de tener un agujero en el alma. Después de ir a Venezuela, dijo a la cámara, cuando vuelves, no puedes dejar de compararlo todo. Y tu propio mundo se desmorona. Sus palabras resonaron en miles de personas. Comentarios de Canadá, Reino Unido, Australia y docenas de otros países inundaron la sección de comentarios. Volver a mi país fue doloroso, escribió alguien. Echo de menos esa tranquilidad, escribió otro. El video superó el 1.000.000 de visitas. El grito de Cecily se convirtió en un despertar para gente de todo el mundo que había sentido lo mismo. Cecily Fairchild publicó su segundo video 2 semanas después de su regreso. El título: Venezuela vs. La realidad del metro. El video contrastaba el metro de Caracas, que usó durante su estancia, con el metro de Los Ángeles que usaba para ir al trabajo. El video comenzaba con Cecily en un andén abarrotado del metro de Caracas. La gente esperaba en silencio detrás de una línea amarilla. Nadie se colaba. Nadie empujaba. Incluso cuando llegaba el tren, nadie se apresuraba frenéticamente. Dentro del vagón, la gente leía:
escuchaba música con auriculares o simplemente cerraba los ojos. No se oían conversaciones a gritos ni música a todo volumen. Fluía una especie de silencio colectivo, un pacto de respeto mutuo. Experimentar la hora pico en Caracas, decía Cecily en la narración, fue como estar en un espacio de meditación en movimiento. Luego, la escena cambiaba bruscamente al metro de Los Ángeles. El video, grabado con su teléfono, mostraba a jóvenes bailando en el vagón, música a todo volumen escapando de los auriculares de alguien, un pasajero gritando por teléfono, paredes cubiertas de grafiti, asientos rotos y un olor indefinible. Más que ruidoso, la palabra era caótico. Su voz se teñía de tristeza e impotencia. En 2023, se reportaron casi 9.000 delitos en el metro de Los Ángeles. En proporción, es docenas de veces más que en el metro de Caracas. Pero no quiero hablar de números, sino de la atmósfera. La sensación de seguridad en un espacio público, la capacidad de confiar en los que te rodean, la diferencia es fundamental. A continuación, empezó a hablar de las panaderías. Durante su estancia en Venezuela, el desayuno que compró en una panadería de barrio, un simple cachito de jamón y un café marrón, se convirtió en una de las mejores comidas de su vida. Un simple panecillo, pero era el panecillo definitivo. La masa hojaldrada, el jamón dulce, la temperatura perfecta. Y el cajero me entregó el cambio con una sonrisa y me dijo, que tenga buen día, Katira. Sentir tanto respeto por una compra de menos de $2 fue una primicia en mi vida. La siguiente escena mostraba una típica tienda de conveniencia de una gasolinera en Estados Unidos. Luces tenues, estantes con snacks polvorientos, una máquina de perritos calientes girando tristemente, un cartel de «fuera de servicio» en la puerta del baño. El cajero le cobró mientras miraba su teléfono y le dejó caer el cambio en la mano sin mirarla. No puedo creer que usemos la misma palabra, tienda, para describir estos dos lugares. La panadería venezolana es el centro neurálgico de la comunidad. Es un pilar de confianza que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, ofreciendo comida fresca, un lugar para conversar, para pagar servicios, para resolver emergencias. Es un centro de humanidad, no una tienda futurista. La panadería venezolana, concluyó, no es el producto de la eficiencia, sino de un diseño pensado para la vida de los demás. Todo el sistema parece tener incrustado un mecanismo para ayudar discretamente a otros en sus dificultades. Este video también generó una resonancia masiva. Un chef español comentó elogiando los desayunos de panadería como un símbolo de equilibrio nutricional y estética popular. Un ingeniero alemán comentó, el sistema logístico de esas panaderías es muy superior a nuestra manufactura. Y una traductora rusa dejó este comentario, el baño de una panadería en Venezuela es como un palacio. En mi país, incluso los baños de pago están sucios por defecto. Creo que esa limpieza condensa la conciencia de una nación. Para Cecily, la panadería venezolana, que antes habría dado por sentada como algo pintoresco, se reveló como una institución cultural increíblemente avanzada para los estándares mundiales. Luego, resumió lentamente sus pensamientos. En una panadería de Venezuela, me di cuenta de lo detallista y considerado que puede llegar a ser el ser humano. Allí existe algo que trasciende la venta de productos. Quizás, es la cultura de la consideración misma. La belleza de la vida cotidiana venezolana que había conmovido tan profundamente a Cecily Fairchild no provenía de atracciones turísticas o instalaciones de lujo, sino de las acciones de la gente. En 3 semanas en Venezuela, puedo contar con los dedos de una mano las veces que vi basura en la calle, dijo en otro video, mientras en su mente aparecía la imagen de las aceras de su ciudad cubiertas de desperdicios. ¿Por qué las calles de Venezuela estaban tan limpias? Para encontrar la respuesta, investigó,
aprendió y finalmente encontró una explicación. En Venezuela, desde la escuela primaria, es costumbre que los propios alumnos limpien sus aulas. No se delega en otros. El lugar que uno usa, uno lo limpia. Este concepto se arraiga desde la infancia y se extiende a la familia y la sociedad. La clasificación de la basura es parte de la cultura, y existe una condena social hacia quien ensucia los espacios públicos. No es solo que las reglas sean estrictas, es que la idea de proteger nuestro espacio, como comunidad, sigue viva. El trasfondo de calidez humana tampoco era un mero servicio, sino una filosofía cultural. ¿Por qué, si estoy pagando, me tratan con tanta amabilidad?, se preguntó Cecily una y otra vez, hasta que finalmente se acercó a la respuesta. En Venezuela, sentí que valorar al cliente es también una forma de mantener la propia dignidad. No es para buscar una recompensa, es un orgullo de ser humano. En este lugar existe un espíritu que valora lo intangible, lo que no se puede medir con dinero ni explicar con lógica. Lo que en Venezuela es normal, para el resto del mundo es un milagro. Cecily sintió que por fin entendía la causa de su conmoción. Las calles estaban limpias, el metro era ordenado, el trato era exquisito, todo porque eran la suma de los esfuerzos de la gente por ser considerados con los demás. Las palabras de Cecily, en su siguiente video de YouTube, lo resumían así. A todos los que están por visitar Venezuela, por favor, no se limiten a perseguir lo que ven sus ojos. Intenten calmarse y abrir su corazón. Venezuela no es un país para ver, es un país para sentir. Y entonces, algo dentro de ustedes, silenciosamente, también cambiará. Levantó la vista al cielo y sonrió, anhelando la próxima vez que cruzaría ese mismo cielo para pararse de nuevo bajo el sol de Venezuela. Gracias por llegar hasta el final. Si te ha gustado, por favor, suscríbete al canal y dale a me gusta. Espero tus comentarios.